ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Les ruego atención para que podamos comenzar el acto. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Juan Carlos Ureta, presidente del Instituto de Analistas Financieros de España y del Banco Renta 4. Y tenemos también la satisfacción de que haya aceptado presentarle. Lo va a hacer de pie porque no de pie, sentado, no de pie. El presidente de la Bolsa de Madrid, don Antonio Zoido. La tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenos días a todos. Juan Carlos Ureta es un amigo leal y generoso y ello me obliga incluso a ser más responsable en cuanto diga de él. Es también un compañero eficaz y muy valioso en tareas profesionales. Hombre de éxito, como prueba su currículum. Abogado del Estado, excelente. Prestó servicios en el Ministerio de Economía y Hacienda. Agente de cambio y bolsa, con el número 1 de su promoción. Presidente de Renta 4 Banco, como os he dicho. Que es empresa de servicios de inversión, líder en España, registrada, la primera que cotiza en bolsa, registrada en la Comisión de Valores, presidente de la Fundación de Estudios Financieros, presidente del Instituto Español de Analistas Financieros, miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente de la Bolsa de Madrid. Fue también miembro del Consejo de Administración del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y brevemente también presidente de dicho servicio. Fue también miembro del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles. Es consejero de Indra Sistemas, o ha sido hasta muy recientemente, miembro del Consejo Asesor de Lucent Technologies, también lo fue. Es miembro del Consejo Asesor de ING Direct, consultor de varios grupos, es profesor titular de Derecho Civil, Obligaciones y Contratos en la Universidad de Deusto, lo fue en los años anteriores, y es autor de numerosas publicaciones especializadas en temas jurídicos y financieros. Es de Bilbao, casado, con 3 hijos. En suma, es claramente un hombre de éxito, como prueba su currículum. Pero es que además es un infatigable trabajador. Es también un pensador independiente, de amplios conocimientos y preocupado por lo que pasa a su alrededor, como probará en su intervención de hoy. Creo que ese interés por conocer e intervenir en los temas claves que como profesional y ciudadano de su tiempo le preocupan, tiene hasta un cierto origen genético. Recuerdo aún cómo en la iglesia de San Juan, en Malta, en una de las planchas de bronce que cubren el enterramiento de caballeros que intervinieron probablemente en las cruzadas, pude leer la dedicada a un Ureta, sin duda ancestro de Juan Carlos. El gusto por entrar en los problemas de su tiempo, sean las cruzadas o el euro, parece que está en los genes Ureta. Mi papel de introductor o presentador de Juan Carlos me ha permitido conocer básicamente que su intervención se encamina de un modo sencillo y eficaz a encadenar en una ecuación los elementos necesarios para salir de la situación que nos domina hoy en Europa. Quizá, para redondear, si se me permite o si se quiere completar el cuadro, me permitiría intentar ayudar brevemente, refiriéndome no a lo que ha de hacerse o suceder, que es lo que va a hacer Juan Carlos, sino a lo que no hay que permitir que suceda para que la presente crisis no vuelva a repetirse.
muy simple. No se trata de categorías morales ni nada parecido. Se trata de que dos causas centrales del origen de la crisis a nivel global merezcan la debida atención y corrección. Uno, la manifiesta mala gestión y desconocimiento de los riesgos inmobiliarios. Y dos, la insuficiente regulación del apalancamiento financiero. Creo que esas son las asignaturas pendientes, lo que llevamos en la mochila y con lo que nos enfrentamos al marco en el que va a tener lugar la palabra de mi amigo Juan Carlos Ureta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Foro Nueva Economía por su invitación a participar hoy en este desayuno. Por supuesto, a los patrocinadores también y a todos ustedes, amigas y amigos, por su presencia y asistencia a este acto. Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar del euro. Es un tema amplio, con muchas vertientes, con muchos ángulos. Es un tema que se puede abordar desde muchísimas facetas y abordar todos estos ángulos es, además de imposible en este breve tiempo, quizá también poco recomendable. Por ello, yo voy a tratar de ser muy esquemático, breve, para dar pie al coloquio, pero eso sí, tratando de centrar todos los temas importantes. Se ha dicho acertadamente que Europa es el euro y el euro es Europa. En consecuencia, los problemas del euro son finalmente problemas de Europa y la posibilidad, aunque sea muy remota, de una ruptura de la unidad monetaria hay que contemplarla como una amenaza a la gran construcción política que supone la Unión Europea. Una construcción que ha absorbido más esfuerzo y capital político que ninguna otra en el último medio siglo, una construcción que ha propiciado 70 años de paz en Europa tras aquellos 70 años de las guerras franco-prusianas, de las guerras intraeuropeas, de paz y de progreso económico. Sin embargo, el euro está hoy en cuestión. Los mercados, al menos aparentemente, cuestionan la viabilidad del euro y algunos economistas, o muchos economistas, entre ellos varios premios Nobel, también ponen en cuestión la viabilidad futura del euro. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta tiene mucho que ver con el peculiar y original diseño del euro como moneda. Un diseño que resistió bien la crisis de la burbuja tecnológica, pero que no está resistiendo bien la crisis financiera actual, la crisis de la burbuja de crédito. El diseño del euro fue un diseño muy novedoso. Fue un diseño en el cual, desde el punto de vista monetario, se introdujeron novedades que no existen normalmente en el diseño de una moneda. La primera novedad es que nació sin un tesoro de respaldo. La segunda novedad es que nació sin un auténtico Banco Central de respaldo. Nació descansando no sobre un Banco Central auténtico, sino sobre varios bancos centrales, el llamado eurosistema, que es un concepto jurídicamente difuso, institucionalmente complejo y yo diría que también difuso, y que realmente no sirve para soportar, a mi juicio, lo que es una moneda única en un momento, en una crisis como la actual. En el modelo actual de dinero fiduciario, en el que realmente hay una gran interrelación entre deuda pública y dinero, entre lo que es deuda pública y dinero, realmente el tener una moneda que no tiene un tesoro de respaldo y que no tiene un auténtico Banco Central de respaldo parece realmente una auténtica provocación. Así se creó el euro y además se creó con la pretensión de que fuera una moneda casi mágica, una moneda que teóricamente iba a conseguir la convergencia real de economías tan diferentes como Grecia y Alemania. Se pensaba que el euro tendría esa virtualidad de conseguir la convergencia real en esas economías. Bueno, lejos de ello, es verdad que el euro ha tenido muchos beneficios, pero lejos de conseguir la convergencia real, lo que finalmente ha devenido el euro ha sido provocar una enorme divergencia real y financiera entre las diversas economías de la zona euro, y esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. Hoy el euro naufraga en el espectacular choque asimétrico de las diversas economías, de las distintas economías de la zona monetaria, y lo que en su día fueron innovaciones novedosas, hoy se ven más bien como problemas y como cosas que nadie entiende. Y nadie invierte en lo que no entiende. Y eso ha llevado a una situación en que la zona euro padece hoy en día, por primera vez en la historia,
una restricción financiera externa, es decir, cada vez viene menos flujo de capital a la zona euro. Antes del pasado verano, el mercado monetario americano, el money market americano, estaba en más de un 40%, en un 42, 43%, colocado en papel europeo, básicamente en pagarés de banca europea. La última cifra a la que he tenido acceso señala que hoy el money market americano está ya en menos de un 35% colocado en pagarés europeos y va a la baja. Es decir, tenemos esa restricción financiera externa. El único dinero nuevo, exagerando un poco, el único dinero nuevo que viene a la zona euro viene más bien en búsqueda de los futuros nuevos marcos alemanes que de los actuales euros de la zona euro. Bien, y el euro evidentemente no puede naufragar, no debe naufragar porque las consecuencias de ese naufragio serían desastrosas para todos. ¿Cuál es el mensaje de los mercados financieros en las turbulencias de verano del año 2011 y de Semana Santa, de ahora de abril del año 2012? El mensaje, a mi juicio, es que la combinación difusa de austeridad forzada, inyecciones monetarias espasmódicas del Banco Central Europeo y reformas estructurales también forzadas y a nivel nacional, es decir, eso que en Bruselas se llama el muddling through, el ir haciendo esa política no clara, esa política no limpia, ese modelo, a mi juicio, el mensaje de los mercados hoy es que no va a funcionar. Es un modelo que, de hecho, en cierto modo, podemos darle ya el certificado de función. El mensaje es que, por el camino que vamos, el euro y la construcción europea, por tanto, corren peligro. Y el mensaje es que las cumbres de julio 2011, 26 de octubre de 2011 y 9 de diciembre de 2011 han sido un fracaso. Y el modelo diseñado en esas cumbres, que es una reedición del viejo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no va a funcionar por las mismas razones que no funcionó el año 2002 y 2003. Y, por tanto, cuanto antes se cambie, mejor. Quizá piensan ustedes que soy categórico, y es verdad que lo soy, y lo soy porque realmente, a mi juicio, es bastante evidente que un modelo que está provocando que una parte de la zona euro cada vez se financia más caro y con mayores dificultades de acceso a la financiación y, además, sus activos de soporte cada vez valen menos, léase los periféricos, y otra parte de la zona euro, léase Alemania, cada vez se financia más barato, con mayor facilidad de financiación y, además, sus activos de soporte valen más, realmente creo que todos entendemos que eso sencillamente no es sostenible por muchos motivos, incluidos los motivos de inestabilidad política y social que genera. Entonces, si este modelo no es solución, ¿cuál es la solución? Bien, hay algo en lo que todos coinciden, y por supuesto yo también, y es que la solución no es fácil. Y hay algo en la que no todos coinciden, y es que algunos piensan que la solución es posible y otros piensan, incluidos, como he dicho antes, varios premios Nobel, que la solución no es posible. Me apunto a esta tesis, la solución es posible, la solución además es necesaria, pero desde luego, como he dicho antes, la solución no es fácil, la solución es difícil. Y la dificultad no es esencialmente económica ni financiera, la dificultad es política, yo diría que de política con mayúsculas. Voy a hablar de ello en tres vertientes. La primera vertiente sería la arquitectura institucional del euro, de la zona euro o de Europa. La segunda sería el modelo económico, la tercera es el modelo financiero monetario. Pero antes quiero referirme a algunos errores que, a mi juicio, se cometen cuando se enfoca toda esta problemática del euro, porque creo que lo primero es evitar errores cuando se hace un análisis. Y voy a referirme, por tanto, muy brevemente. El primer error, a mi juicio, es ver el problema como un problema nacional. Si estuviéramos aquí hace un año, estaríamos preocupados por Grecia. El problema entonces era Grecia. Luego el problema fue Portugal, luego Irlanda. Ahora parece que España, Italia, quizá en un futuro Francia. No, el problema no es de ninguno de estos países. El problema es de la zona euro, de Europa, y hay que resolverlo a escala de la zona euro. El segundo error, que está muy vinculado con el anterior, es querer solucionar cada uno su problema y no el de la zona euro. Y, por tanto, este juego que estamos viendo incluso estas últimas semanas de poner al país de al lado en el corredor de la muerte para evitar estar tú en el corredor de la muerte, pues al final tampoco funciona, porque al final todos acabamos ahí. Por tanto, ese es un error que se está practicando y no va a conducir a nada bueno. El tercer error es pensar que sin cambios muy profundos, muy dolorosos a veces, con parches, vamos a salir de la situación.
Este problema es un problema de calado, es un problema que requiere cambios profundos. Por eso creo que las cumbres de 2011, julio, octubre, diciembre, fracasaron, porque quisieron arreglar el tema con la reedición del Pacto de Estabilidad, que, como he dicho antes, no funciona. El cuarto error es confundirse de enemigo, un error muy frecuente, ¿no? Entonces, siempre se habla de los ataques de los mercados, de que hay que crear cortafuegos, firewalls, ¿no? Frente a esos teóricos ataques de los mercados, hay que crear un gran bazooka para defenderse de ese ataque, ¿no? Como decía hace poco el presidente del Banco Mundial, el expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ¿cuánto de grande tiene que ser un firewall, un cortafuegos, para ser realmente suficiente? No hay tamaño suficiente. Es un error. No, esto no va de ataques de los mercados, esto va de hacer las cosas bien y no tanto de estar preocupados por hacer cortafuegos, ¿no? Y un quinto error es que la salida no va a ser rápida, y a veces se piensa que va a ser rápida. Hay una cierta ansiedad, ¿no? Vamos a ver si ya empezamos a crecer, ¿no? No, esto no va a ser rápido, y esto de que no vaya a ser rápido es lo que genera el mayor riesgo, a mi juicio, que son las tentaciones abandonistas, ¿no? La tentación de, es decir, el error de creer que esto tiene que ser rápido genera una amenaza, que es la amenaza abandonista, es decir, empezar a pensar en el plan B, ¿no? Y y se está viendo ya en algunas actitudes, incluso pues, de instituciones europeas, que ya todo lo que hacen es pensando un poco en el plan B, y eso es muy malo, porque al final las profecías se autocumplen, ¿no? Y si todos o muchos empiezan a pensar en el plan B, pues al final el plan B se cumple, ¿no? Bien, frente a esa tentación abandonista, pues la gran protección es saber que realmente la ruptura del euro es un riesgo nuclear, es un riesgo que tiene un impacto muy grande, es un riesgo que tiene un impacto grande, porque todo lo que se ha creado en el euro, toda esa cimentación a través del Target 2, a través del balance del Banco Central Europeo, más de 3 trillones de euros actualmente, a través de los mecanismos del Fondo de Estabilización, mecanismo de estabilización, el llamado MEDE, etcétera, etcétera, todo eso, destruirlo, primero no es fácil, yo creo que más bien es casi imposible, pero además de eso tiene consecuencias muy graves. Y esa es la gran argamasa, si se quiere, que hoy en día une todo esto, que es el miedo a la ruptura. No es poco, el miedo es un sentimiento muy potente, es un impulso, es un estímulo muy potente, pero es prácticamente hoy, lamentable es decirlo, pero es así, el único impulso que nos mueve a los europeos a conservar ese gran logro que es Europa y la moneda única. Y sirve de contrapeso a esa eurofobia que a veces asoma en tantas y tantas sociedades europeas y también en algunos líderes europeos con cierto éxito electoral, ¿no? Por eso tal vez, y aquí ya acabo con la lista de errores, tenemos que evitar un último y sexto error, que es el de quienes consideran fácil romper el euro. Ha habido recientemente algunos artículos, trabajos, uno de ellos del economista americano Robert Shiller, diciendo que no pasa nada, que el euro más o menos se puede romper fácilmente. También el propio Rubini Nouriel Roubini está sosteniendo esta tesis del divorcio amistoso, ¿no? El euro se puede romper a través de un divorcio amistoso, de un acuerdo entre los integrantes del euro, ¿no? Realmente creo que no es así, creo que no es fácil, como antes he dicho, creo que más bien es casi imposible, y me apunto más bien a la tesis de George Soros, cuando dice que es fácil romper los huevos para hacer la tortilla, pero una vez que la tortilla está hecha es imposible volver a deshacer la tortilla para volver a los huevos. Realmente creo que esto es la realidad, ¿no? Vamos a analizar esos 3 pilares a los que antes me he referido: arquitectura institucional, diseño, modelo económico, modelo financiero. Arquitectura institucional, a mi juicio, es lo más importante, y hay que revisar a fondo la arquitectura institucional del euro, avanzando de forma decidida hacia la integración política europea. Creo que en este momento o se da un paso adelante o esto corre riesgos gordos, graves, de desintegración. Como ya he dicho antes, hace 12 años se pensó que un diseño basado en unas reglas comunes y además en unos compromisos aparentemente irrevocables de cumplir esas reglas iba a ser suficiente. Y lo fue en la primera crisis, la de la burbuja tecnológica, pero no lo está siendo en la crisis de la burbuja de crédito. Hace 12 años incluso se llegó a que no se establecieron ni siquiera previsiones para el caso de salida de un miembro. Era como el Titanic, ¿no? Aquello no se podía, simplemente no se contemplaba que pudiera fallar, ¿no? El fallo era impensable.
pero ese modelo lleno de voluntarismo pues no parece que esté funcionando, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la estabilidad del euro y de la eurozona no pueden seguir dependiendo de que haya un político, un líder político, por ejemplo, como fue Papandreou en octubre, ¿no?, que diga que va a someter a referéndum determinados acuerdos o que gane tal o cual candidato. Si hubiera ganado Marine Le Pen en Francia, proponía nada más y nada menos que la salida del euro, o de lo que pase el próximo 30 de mayo en el referéndum irlandés sobre el llamado pacto fiscal. El euro no puede seguir con ese modelo político en que los líderes europeos, las cosas se acercan mucho al precipicio, entonces los líderes toman ya determinados acuerdos in extremis, entonces las cosas se calman, entonces los líderes políticos también se calman y las cosas vuelven a llegar al precipicio. Es un modelo de turbulencia recurrente que creo que cada vez va a funcionar menos, ¿no? Por eso, en el plano institucional creo que hay que blindar al euro de forma eficaz, de forma que se establezca una estabilidad definitiva a nivel institucional mediante un gran acuerdo político de cesión de soberanía que impida una vuelta atrás. Hoy tenemos el riesgo de la vuelta atrás, hoy el riesgo de referéndum, de salida en cualquier miembro de la zona es posible. Es difícil, pero es posible. Hay soberanía nacional, cualquier parlamento puede tomar esta decisión, ¿no? Y por eso, como decía antes, creo que las cumbres europeas de julio, octubre y diciembre de 2011 se quedaron muy cortas y aunque es verdad y es cierto, y hay que decirlo, que han avanzado en la creación de una serie de instrumentos europeos de estabilización, ¿no? La facilidad, primero fue la facilidad financiera, luego el Fondo de Estabilidad Financiero, ahora que entrará en vigor, si todos los parlamentos lo aprueban en junio, el mecanismo de estabilización europeo, el llamado MEDE. Es verdad que todo eso es una buena infraestructura, pero todo eso, de nuevo, está sometido a que lo aprueben los parlamentos. En el tiempo se está dilatando demasiado, como luego diré, el tiempo es una variable muy importante y realmente pues es un mecanismo, como antes decía, turbio, no limpio, que sí es verdad que son avances, pero creo que realmente no suficientes. Y es verdad que el Banco Central Europeo pues, ha creado esa facilidad a 3 años, pero creo que no es suficiente. Entonces, creo que a nivel institucional hay que avanzar en la reforma de los tratados. Yo sé que estos son palabras mayores, que muchos creen que es imposible, pero creo que hay que avanzar hacia esa figura tan comentada de los Estados Unidos de Europa. Creo que hay que reformular estas infraestructuras, el Fondo de Estabilidad Financiera, pero sobre todo el mecanismo de estabilidad financiera para que, superando el concepto de cortafuegos, pasen a ser auténticas agencias europeas de la deuda, que esté el embrión de los eurobonos. Creo que al final los eurobonos son imprescindibles. Creo que es bueno que el MEDE parece que va a ser un banco como tal, creo que eso es bueno, pero como digo, hay que avanzar más, hay que superar mucho este concepto de cortafuegos y creo finalmente, y sobre ello voy a volver luego, que hay que reformar los estatutos del Banco Central Europeo para transformar ese concepto, como decía antes, jurídicamente muy difuso del eurosistema en un auténtico banco central. Esta es la parte, digamos, de arquitectura institucional. Diseño económico. Todo esto tiene que ser en base a un plan económico global para la zona euro. Yo creo que uno de los grandes problemas de lo que está pasando en la zona euro es este modelo de soluciones nacionales sin un plan conjunto europeo, ¿no? Entonces, se ha estado manejando una ecuación a nivel de modelo económico. En Europa se está manejando una ecuación que es disciplina fiscal de gasto público a nivel de los países nacionales y reformas estructurales también a nivel de cada país, sobre todo en los países llamados periféricos, ¿no? Esta ecuación, estas dos recetas están bien y creo que forman parte de la ecuación, pero esta ecuación es incompleta. Y como es incompleta no va a funcionar. Es como realmente querer hacer un viaje de Madrid a Nueva York y llevar el depósito con combustible solo para la mitad del viaje. Realmente mejor no salir. La ecuación tiene que incorporar otros elementos y entonces cuando hablamos de esto siempre lo primero que viene a la cabeza es el crecimiento, ¿no? Ahora se habla mucho de crecimiento, el candidato Hollande habla de crecimiento, Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, hace 2 semanas o la semana pasada, no recuerdo bien, habló de crecimiento en el Parlamento Europeo, Angela Merkel incluso habla ya también de crecimiento y parece que el crecimiento es la gran panacea. Pero el crecimiento es un concepto que, tal y como se está manejando, es un concepto peligroso, es un concepto con el que hay que tener cuidado. Me explico.
Si cuando se habla de crecimiento se está pensando otra vez en volver a la indisciplina fiscal, en dejar la austeridad presupuestaria, en volver al doping fiscal, creo que ese no es el camino. Crecer con más doping fiscal creo que es un tremendo error que nos va a conducir a nuevos fracasos. Es querer correr antes de andar, es realmente abandonar una disciplina fiscal de gasto público que, a mi juicio, es totalmente necesaria hoy en toda la zona euro. Por eso, a la hora de completar la ecuación, a mí, más que hablar de un plan europeo de crecimiento, me gusta hablar de un plan, de una agenda europea de salida de la crisis, que creo que se debe basar en políticas de oferta, por un lado, y en políticas de transferencia de renta a escala europea, por otro lado. Creo que también debe incorporar estructuración de deuda pública y privada. Creo que además se está haciendo, de manera, como no puede ser de otra forma, silenciosa y callada, pero se está haciendo. Y creo, como digo, que las políticas de oferta aquí son muy importantes. Estas políticas de oferta, a mi juicio, tienen tres ejes fundamentales. Una es la revisión a fondo del papel y la dimensión del sector público en Europa. Hay un exceso de burocracia, una hipertrofia a todos los niveles administrativos, europeo, nacional y a otros niveles por debajo del nacional, y creo que esto está ahogando al sector privado europeo. En segundo lugar, creo que también hay que revisar a fondo las ineficiencias del llamado modelo de bienestar. El modelo de bienestar, evidentemente, como modelo de protección a los débiles, tiene que subsistir y debe subsistir. Pero lo que no pueden subsistir son los abusos, las ineficiencias de un modelo de bienestar que a veces se convierte en un modelo en el cual se convierte en el modus vivendi de quienes saben aprovechar los recovecos, los trucos del sistema para perpetuar un modus vivendi a costa de ese sistema. Creo que eso requiere una seria revisión a fondo en Europa. Esto son políticas europeas. Y finalmente, una integración bancaria y financiera, esto también es política de oferta a escala europea. Creo que la reordenación, saneamiento de balances y capitalización del sector bancario hay que hacerlo a escala europea. Esto no es nuevo. La señora Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, lo dijo en la reunión de Jackson Hole el pasado 26 de agosto y lo dijo con una cifra que luego ha rebajado, pero dijo que hacían falta 300.000 millones de euros de los fondos europeos para capitalizar la banca europea. Luego es verdad que la propia señora Lagarde ha revisado esta cifra, la ha rebajado a menos de la mitad, pero esto es un plan europeo, ¿no? Y debe ser hecho a escala europea, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, como antes decía, la ecuación incompleta no funciona. La ecuación, si no hay además como estas políticas de oferta y políticas de transferencias. De nuevo, aquí parece que se está articulando un plan en torno al Banco Europeo de Inversiones, en torno al BEI. No hay más que noticias periodísticas por ahora, que yo sepa, todavía no son muy claras, pero parece que hay un cierto plan de articular en torno al BEI políticas de transferencia, políticas de un plan europeo de inversiones para de nuevo compensar a los países que se han quedado o nos hemos quedado más atrás en el plano del crecimiento, en el plano de las inversiones, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque realmente, si no se establecen estas políticas de transferencia, estas políticas de oferta, estas políticas que forman esa agenda europea de salida de la crisis, lo que es la primera parte de la ecuación, es decir, políticas fiscales de disciplina y políticas de reforma estructural, son muy contractivas y, por tanto, lo que generan es casi una misión imposible, como hace poco decía Wolfgang Munchau, es una misión imposible para los países que las estamos practicando. Al final deviene en una especie de espiral deflacionaria que tiene una dificilísima gestión, ya que al no haber posibilidad de devaluar, pues realmente sin ayuda externa eso conduce a un deterioro insoportable de las cosas, ¿no? Por eso, como decía antes, no hay soluciones individuales. Estamos en un club, o el club nos ayuda, o esto pues es muy difícil que funcione, ¿no? Bien, como digo, esas políticas de oferta y de transferencia, no sé si en torno al BEI o a otro tipo de instrumentos europeos, son, a mi juicio, las auténticas políticas de salida de la crisis y no, desde luego, el abandono de la austeridad, disciplina fiscal y reformas estructurales. Creo, personalmente, que además hay que poner en el cóctel, en la ecuación, algo de inflación, y lo ha dicho también el Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, varias veces, y creo que también sería muy bueno, y esto no depende de nosotros, que el euro bajase un poco su cotización, un poco o incluso bastante. Creo que eso nos ayudaría mucho a las economías periféricas en la medida en que supone una devaluación
a escala europea que nos ayuda a ganar competitividad. En fin, terminaría esta parte del modelo económico diciendo que creo que solo una parte de la ecuación no va a funcionar. Como antes decía, eso es ir con el depósito con la mitad del combustible necesario y realmente no es bueno quedarse a la mitad del trayecto, ¿no? Bien, voy finalmente al diseño financiero monetario y aquí tocamos mucho Banco Central Europeo. La gran novedad de esta crisis respecto a la crisis de los años 30 es lo que podríamos llamar el activismo monetario de los bancos centrales. La gran novedad de la crisis actual es la intervención activista de los bancos centrales con políticas monetarias expansivas que no tienen precedente en la historia económica. Esa es la novedad esencial de esta crisis comparada con la crisis de los años 30. Es evidente, ese activismo monetario tiene a la Fed a la cabeza con Ben Bernanke, pero es evidente que todas las políticas de desapalancamiento, reducción de deuda y todas las políticas de reestructuración, estructurales de cambio de la situación competitiva de las economías son políticas contractivas. Y al ser políticas contractivas requieren la política compensatoria monetaria de los bancos centrales. Pues bien, el Banco Central Europeo se ve enormemente condicionado a la hora de practicar una auténtica política monetaria para la zona euro. Se ve muy condicionado por sus estatutos. Es verdad, como antes decía, que el Banco Central Europeo ha ayudado muchísimo a través de los préstamos a 3 años y de las subastas frecuentes a los bancos, pero esa ayuda se ha quedado en el sector bancario y en los tesoros, no ha pasado a la economía real. Y no ha pasado a la economía real porque el Banco Central Europeo no puede ni comprar activos en mercado primario, ni realizar siquiera compras directas de activos que no sean del Tesoro y a través de los bancos en mercado secundario y, por tanto, está privado del arsenal de instrumentos del que dispone, por ejemplo, la Fed americana. El Banco Central Europeo lo tendría incluso más fácil que la Fed americana porque le bastaría con reconducir liquidez de unas partes de Europa en las que sobra, ese dinero frío que sobra en unas partes de Europa, a otras partes de Europa en las que nos hace falta. Pero el Banco Central Europeo carece de instrumentos, no solo porque su estatuto limita su misión a garantizar la estabilidad de precios y, por tanto, no abarca esa misión, como sí la abarca en la Fed, el promover el crecimiento económico, sino además porque el Banco Central Europeo no tiene un adecuado arsenal de instrumentos, tiene que realizar sus operaciones a través de los bancos y deben vestirse bajo la forma de normalizar el mal funcionamiento de los mercados monetarios y financieros. Este es un corsé muy rígido y, como ustedes saben, el Banco Central Europeo incluso tiene que soportar demandas de organizaciones que dicen que se está apartando de su función. Igualmente hemos visto como algunos miembros del consistorio del Banco Central Europeo, del Consejo, han abandonado la institución. Por tanto, hay que reformar los estatutos del Banco Central Europeo. Bien, voy a ir ya terminando. En conclusión, me gustaría hacer una serie de puntos de conclusión. El euro es difícil, si no imposible, de romper. La ruptura del euro no solo es económicamente costosa y socialmente traumática, sino que además es técnicamente difícil y políticamente, a mi juicio, demoledora. Pero el modelo europeo de respuesta a la crisis, ese modelo de rescates financieros a posteriori, ese ir por detrás de la realidad, está agotado y persistir en él va a traer turbulencias recurrentes. Si no se da un paso decidido hacia la integración política, creo que el euro solo va a sobrevivir a base de inyecciones monetarias y turbulencias que creo que van a ser recurrentes. En Europa hay solución al actual choque asimétrico. La solución es posible económica y financieramente, no es fácil, pero es posible. Se ha complicado mucho por la crisis actual, pero repito, es posible y requiere una mezcla adecuada de políticas de reformas estructurales, disciplina fiscal y políticas monetarias expansivas, unidas a un gran pacto político de salida de la crisis que incorpore políticas de inversión con transferencia de rentas y que cuestione el papel, la dimensión del sector público tal y como actualmente está concebido. A mi juicio, como he dicho antes, está muy hipertrofiado y algunos aspectos o ineficiencias del modelo de bienestar. Ese gran pacto hoy por hoy no está, ni se le espera, como se diría, en la agenda de los líderes políticos europeos. Lo estuvo el pasado otoño cuando se habló
del gran acuerdo, del gran bargain, pero ese gran acuerdo quedó reducido a esa reedición del Pacto de Estabilidad. Un falso pacto de crecimiento basado en más gasto público, a mi juicio, tan solo va a empeorar las cosas. Mi convicción personal es que el euro y las políticas que he mencionado acabarán imponiéndose, pero que lo harán en fases sucesivas de turbulencias. Y también creo que, pese a la eurofobia actual de algunas sociedades europeas, alimentada en parte por la propia crisis, lo cierto es que hay un sustrato político y social muy fuerte en el euro, un sustrato que va incluso más allá de la actual generación de líderes políticos europeos y que hace del euro algo que va a sobrevivir y que va a seguir ahí. Voy a decir dos palabras sobre España. España, su gobierno, sus ciudadanos, sus empresas, está haciendo un esfuerzo enorme y creo que lo va a seguir haciendo. Más allá de algunos errores disculpables, como ha sido la tardanza en elaborar los presupuestos, la tardanza en reconocer que hay que subir el IVA, la, a mi juicio, incorrecta subida de los impuestos que gravan los rendimientos del ahorro, la tardanza también en reconocer algunas reformas de fondo, como las pensiones o el esquema de modelo territorial administrativo. Creo, como decía antes, que más allá de estos errores disculpables, España está siendo un socio leal en el club europeo, está haciendo su parte de los deberes. Pero, como antes decía, lamentablemente hay una parte que no depende de España, que depende de decisiones europeas. Europa puede seguir o puede persistir en ese modelo de rescates financieros tardíos o puede pasar a un nuevo modelo de anticiparse a los acontecimientos, no ir por detrás de la realidad y poner en marcha un plan auténticamente europeo de salida de la crisis, ¿no? Como antes decía, no parece que los temas hoy vayan por ahí, no está esto en la agenda europea y eso, a mi juicio, es lo más preocupante y por eso me he referido casi en exclusiva en mi intervención a estos problemas a escala europea. Porque además, como antes decía, y con esto acabo la intervención, el tiempo en la actual crisis es una variable muy relevante y una solución tardía es una solución que no va a tener valor. Yo con esto termino y pasamos al coloquio. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Antonio, por presentar a nuestro ponente de hoy. Carlos Suárez dice, se celebra hoy en Barcelona la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Cree previsible que al final de la reunión de gobernadores Mario Draghi anuncie algún paso en dirección al apoyo al crecimiento en la zona euro, a lo que algunos llaman Plan Marshall? ¿Qué capacidad le queda al BCE por sí solo después de los cartuchos ya gastados? Bueno, como antes he dicho, el Banco Central Europeo no tiene como misión el crecimiento económico y, por tanto, es posible que el señor Draghi haga alguna referencia a este tema, pero no es su función, ¿no? Más bien, no es su función, no es el Banco Central Europeo el organismo que tiene esa función de promover el crecimiento económico. Yo creo que el señor Draghi, que creo que está siendo un gran presidente del Banco Central Europeo, ya ha dicho muchas veces que claro, la política monetaria tiene sus límites, eso es aquí y también, eso pasa aquí también en Estados Unidos o en otros sistemas, y que también los gobiernos y Europa, los líderes europeos, tienen que tener su papel, ¿no? Y por tanto, yo creo que el crecimiento, eso que se llama el Plan Marshall, parece que está yendo más bien por reactivar el Banco Europeo de Inversiones, eso que he llamado política de transferencias, al final aportar un capital ahí, apalancarlo en alguna medida. A mí en general no me gusta mucho el modelo de apalancamiento, pero bueno, apalancarlo en alguna medida y con eso crear una agenda europea de inversiones selectivas, ¿no? No creo que sea la función del señor Draghi, aunque es verdad que el señor Draghi, pues yo creo que en la comunicación lo está haciendo muy bien y es posible que aluda a este tema. Como he dicho antes, a mí me preocupa que se confunda crecimiento con volver a políticas de indisciplina fiscal. Creo que es muy peligroso esa confusión, ¿no? Y se está haciendo, en cierto modo, se contrapone austeridad y crecimiento. Yo creo que no van, que sería un tremendo error, ¿no?
Pedro González, de Hola News, dice: todos los días hay algún desmentido, pero el hipotético rescate de España tiene ya incluso cifras del orden de los 450.000 millones de euros. ¿Qué porcentaje de posibilidades atribuye usted a que se produzca finalmente ese rescate? Carlos López, de Dow Jones, insiste en el mismo tema y le pregunta cómo ve la posibilidad de un rescate de España incluso este mismo año. ¿Cómo prevé el comportamiento del IBEX 35 para este año 2012? Como antes he dicho, el modelo de rescate, a mi juicio, es un modelo agotado. Cualquier tipo de rescate creo que sería un nuevo error. A mí me pareció siempre un modelo no válido. Ya cuando se hizo el primer rescate a Grecia en mayo de 2010, tuve ocasión de publicarlo. Creí que iba a ser un enorme fracaso, como lo ha sido. Y realmente creo que es un mal modelo, ¿no? Dicho esto, el rescate se produce cuando una economía no puede financiarse en el mercado. Entonces lo que ocurre es que se le dice: si usted no puede financiarse en el mercado, yo, Europa, le financio y le pongo unas condiciones, ¿no? Creo que España está muy lejos de esa posibilidad, porque realmente hemos visto en las últimas subastas, hoy hay una nueva subasta de bonos a 5 años, no sé, dentro de un rato, y realmente creo que hemos visto que España se sigue financiando relativamente bien a nivel de tesoro. Otro tema es el tema bancario, en el que, como antes he dicho, creo que hace falta un enfoque europeo, pero en lo que es a nivel de tesoro seguimos con financiación fluida, por tanto no veo ahí ese modelo de rescate, que, insisto, además creo que es un modelo malo y un modelo que está agotado, que nació ya mal, a mi juicio, y que no va a funcionar. Por tanto, espero que nunca se produzca el rescate ni de España ni de ninguna otra economía europea, porque creo que es un pésimo modelo de gestión de esta crisis, ¿no? Y además, como digo, creo que el caso español, de luego, si se entiende por rescate el acudir a fondos europeos cuando uno no puede financiarse en mercado, hoy por hoy estamos muy lejos de esa posibilidad, porque realmente nos seguimos financiando de manera fluida en mercado, bien es verdad que a tipos muy caros. Y sobre el comportamiento del IBEX 35, Bueno, IBEX, especialmente en las últimas semanas. El IBEX ya el año pasado fue un índice que se comportó mal. El IBEX este año se sigue comportando mal. A fecha ayer, básicamente, en números gruesos, el IBEX bajaba un 20%, el Eurostoxx está más o menos a la par, el DAX alemán sube un 15%, las bolsas americanas en torno a un 10%. Quiere decir, perdemos 30 puntos más de 30 puntos respecto al DAX alemán, casi ya 33, ¿no? Por tanto, ahí ya se ha reflejado una parte de toda esta problemática, ¿no? Yo creo que todos los análisis que hoy en día uno pueda leer coinciden en que, a nivel de eso que se llama los fundamentales, el IBEX en niveles de 7.000 o por debajo está básicamente en precio de compra por valoración fundamental, pero es evidente que tenemos una prima negativa, en este caso macro, por toda esta situación que hemos comentado, y por tanto yo creo que vamos a depender de esa evolución, de esa prima, ¿no?, negativa, ¿no? Francamente, en cualquier escenario, creo que el IBEX ya ha tenido un castigo muy grande, y por valoración nunca diré que no pueda caer más un índice, porque cuando uno lleva ya décadas en esto ya sabes que puede caer lo que sea, nada es imposible, ¿no? Pero creo que por valoración no esperaría caídas adicionales en el IBEX grandes. Alicia Robles le pregunta: ¿por qué es distinto, señor Ureta, el caso de la expropiación de la filial de Red Eléctrica de España por el Gobierno de Bolivia en relación con la expropiación de la participación de Repsol en YPF por parte del Gobierno de Argentina? ¿No son realmente ejemplos de la misma cosa? ¿No estamos ante una peligrosa escalada de expropiaciones y un descarado desprecio a la seguridad jurídica, el libre mercado, etcétera? ¿Qué puede y debe hacer, en su opinión, el Gobierno español para defenderse y defender a las empresas españolas que han invertido en países con riesgos de este tipo? Bueno, es un tema un poco ajeno a lo que hoy nos ha traído aquí, ¿no? Pero bueno, desde luego lo que está pasando en estos dos países, lo que ha pasado en estas dos expropiaciones, yo creo que todos lo sabemos, se comenta por sí mismo. A mí no me gusta, creo que en general no nos gusta que haya expropiaciones por sorpresa. La diferencia parece ser que es que Bolivia ha dicho que va a pagar un justiprecio y Argentina pues no parece que tenga muchas ganas de hacerlo, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? En cualquier caso, creo que evidentemente no es bueno para la seguridad jurídica ni para fomentar la inversión internacional y por tanto el comercio internacional, ni por tanto la globalización. No es bueno que haya este tipo de actuaciones que
al menos según la información que tenemos, parece que responden más a motivaciones políticas internas que a otra cosa, y creo que desde luego no es bueno. ¿Qué puede hacer España? No estamos ya en el mundo aquel en el que, bueno, cuando había un problema de estos uno enviaba a la Armada, ¿no?, el Comodoro Perry allá a China o tal. No estamos ya en ese mundo. Esto es un mundo de derecho internacional, en el que hay que actuar conforme a las normas del derecho internacional, que es verdad que a veces pues generan esa situación de tener que acudir a tribunales que van a tardar mucho en decidir, etcétera, etcétera. Pero creo que no hay... Y luego, bueno, pues creo que sí se ha hecho algo que al menos yo he percibido, que es una cierta respuesta europea. A lo mejor no tanto como nos habría gustado, pero aquí también se va a ver si Europa es o no es una unidad, ¿no?, en todo este tipo de situaciones, ¿no? Qué duda cabe que si Europa responde, no es lo mismo que responda España, ¿no? Y aquí hay una prueba, parece ser, ha habido una respuesta europea, yo creo que en ambos casos. Yo he leído alguna manifestación también respecto a Bolivia, a la expropiación de red eléctrica, pero quizá ha parecido insuficiente, ¿no? No lo sé. En todo caso, creo que también ahí sería muy bueno que hubiera una respuesta europea. Jorge del Puello dice, ¿qué opina usted de la rebaja de nota de Standard & Poor's a la deuda española? ¿Cree realmente probable la creación de una agencia europea de rating? En caso de que esto se diera, ¿serviría para algo? ¿Qué fiabilidad tendría una agencia amarilla? Lo que hay que revisar más bien son las normas que conceden a las agencias de rating el poder que tienen, ¿no? Son normas incluso del propio Banco Central Europeo, es decir, de todos, ¿no?, que a veces a un fondo de inversión le impiden invertir en activos que no tengan cierto rating, o a un banco le impiden aportar como colateral al Banco Central Europeo activos que no tengan cierto rating. Estos son normas, es decir, a las agencias de rating les hemos dado, les han dado su poder nosotros, los organismos europeos, los organismos americanos, el Banco Central, la FED, etcétera. En el rating no creo como solución en que haya una agencia europea de rating. Sí creo como solución en que haya muchas nuevas agencias de rating. Hoy en día, como se sabe, esto es un oligopolio, son 3 o 4 agencias a nivel mundial, básicamente norteamericanas, aunque alguna tiene capital también europeo, y yo creo que sería muy bueno que hubiera varias agencias de rating más, y creo que sería muy bueno revisar también ese enorme poder que se da desde nuestras normas a las agencias de rating, porque yo creo que todos somos conscientes de los fallos que a veces han cometido las agencias de rating. Por tanto, creo que es bueno que se creen más agencias de rating, pero no una, muchas o varias, y que se revise toda esa normativa que da tanto poder a las agencias de rating. Lara de la Quintana, de Radio Nacional de España, dice, respecto a la denominada creación de un banco malo, el hecho de que entidades que ayudan en el rescate a Irlanda están asesorando al Gobierno hace ver que la situación de la banca española es realmente grave. Bueno, yo creo que el tema de la banca europea, ¿no?, por no hablar de la española solo, yo creo que lo habló sobre él este verano en Jackson Hole la señora Lagarde, ¿no?, que además había sido ministra de Economía de Francia, ¿no?, de Finanzas, y dio un diagnóstico, y es un diagnóstico que ha compartido el Fondo Monetario y han compartido todos los organismos, y es que la banca europea se ha desapalancado todavía algo menos que la banca americana y tiene pendiente un proceso de capitalización mayor que el de la banca americana, ¿no? Yo creo que ese es el diagnóstico, que se aplica también a la banca española como parte de la banca europea. Podemos tener elementos diferenciales, por ejemplo, en el tema inmobiliario, pero es verdad que a cambio de eso no tenemos otros elementos que sí tiene la banca alemana o la italiana o la francesa. Por tanto, yo creo que hay un proceso pendiente de capitalización. En España se ha abordado con la tercera ya reforma financiera, que quizá pues tenga otras fases o no sea la última, como ha dicho, pues incluso se ha dicho a nivel oficial, y por tanto, bueno, pues yo creo que hay un proceso, y en relación con la banca europea es verdad que es un proceso inacabado, ¿no? Pero a partir de ahí, no recuerdo bien la pregunta a qué se refería, pero vamos, yo creo que ese es el proceso, un proceso que no es fácil, que yo creo que tiene que tener enfoque europeo y con fondos europeos. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, como he dicho, de los fondos europeos, es ayudar a fijar de verdad la situación de la banca europea. Usted es conocido por sus posiciones políticas, digamos, moderadamente conservadoras,
pero también por su ecuanimidad al pronunciarse en materia económica. José Manuel Lázaro le pregunta qué opina de las medidas del Gobierno y de cómo las está comunicando y sus efectos. ¿Podría ayudar usted a don Mariano Rajoy a que salga de su perplejidad por el hecho de que, a pesar de los recortes, los mercados nos sigan castigando? Yo creo que cada uno tiene que estar en su papel, ¿no? Y el mío, desde luego, no es ni enjuiciar al Gobierno, ni la forma de comunicación, ni evidentemente, menos aún, creer yo que yo pueda ayudar a equipos que están ahí, que están formados, que son magníficos, y yo no tengo mucho que decir. Por supuesto, como ciudadano, cada uno vamos teniendo la opinión. Ya he dicho antes que quizá ha habido algunos errores disculpables, ¿no?, en esta primera etapa, pero más allá de eso, y que yo creo que hay un serio compromiso con intentar hacer las cosas bien en una situación en la que no es nada fácil, porque los retos son enormes, ¿no? Pues ya digo que no, vamos, francamente, todos tratamos de ayudar, evidentemente, al Gobierno, cada uno desde nuestra modesta parcela, pero yo creo mucho en que cada uno hagamos lo que nos toca hacer, lo que nos corresponde hacer, y no nos metamos en el terreno de los demás, ¿no? Javier Fernández Arribas, periodista, le pregunta si se está haciendo lo necesario en el saneamiento de bancos y cajas en España para recuperar el crédito. Y hay otras preguntas sobre el tema de los bancos. Cristóbal Suárez dice, ¿cuál cree que será el futuro de Bankia? ¿No cree que si esta entidad, esto sí que no puede decir que sea tema suyo, ¿no cree que si esta entidad no estuviese presidida por don Rodrigo Rato ya se hubiera fusionado, o de no ser así, estaría a punto de ser subastada? ¿Cree que Bankia es el chicharro mayor del sector? No, sobre este tema no voy a decir nada. ¿Y la primera pregunta era? Si se está haciendo lo necesario en el saneamiento de bancos y cajas para recuperar en el bancos, crédito. cajas, yo ya lo he dicho, creo que hay numerosos análisis que afirman, ¿no?, que hace falta una mayor capitalización a nivel de banca europea, también española, y desde luego creo que hay que avanzar, ¿no? Yo creo que esto es así. No, es que son procesos que no son nada fáciles y desde luego, como antes he dicho, tampoco van a ser rápidos, ¿no? O no tan rápidos como se quiere, ¿no? Entonces hay que ir más allá. El tema de crédito es un tema un poco diferente, ¿no? El tema de crédito hay que ser consciente de que estamos en una cosa que se llama desapalancamiento, es decir, reducción de la deuda, es decir, reducción del crédito. Para mí el tema de crédito conecta más con lo que es la distribución público-privado. Por eso, como he dicho en la intervención, para mí una de las grandes políticas europeas es revisar todo lo que es papel, dimensión, sector público, porque eso libera recursos para la economía privada. El crédito, hay que liberar recursos que hoy en día está succionando el sector público para que vaya al sector privado. Es decir, y eso yo por lo menos lo veo así. Es decir, creo que al final, cuando uno analiza cómo está evolucionando el crédito a nivel español, a nivel europeo, es que sigue habiendo una succión de crédito, de ese volumen de crédito, que además es menguante, para el sector público y, por tanto, no para el sector privado. Le preguntan también, señor Ureta, ¿qué balance provisional hace usted de la creación del Banco Renta 4 o de Renta 4 Banco? ¿Deberían ustedes haberlo hecho antes o haber esperado? Bueno, yo creo que se ha hecho en su momento, francamente, y yo, además las cosas en la vida pues suceden cuando suceden, ¿no? Y yo creo que es un momento muy oportuno, precisamente porque estamos en una reordenación del sector bancario español, en la que previsiblemente van a quedar un número de entidades más reducido y de entidades muy grandes y de entidades de tipo universal, es decir, que hacen todo tipo de servicios. En ese momento pues nace no nace, pero es una oferta que ya existía, pero ahora ya como banco, una oferta especializada como banco. Yo creo que es un momento muy oportuno porque crea una alternativa a esos grandes mastodontes, si se quiere, que se van a crear en base a la reordenación, y además, como digo, pues es cuando es, ¿no? En la vida empresarial como en la vida en general, las cosas pues vienen cuando vienen, han venido ahora y creo que es un momento bueno. El presidente de la COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, dice, ¿sugiere usted la idea de avanzar en la idea de los Estados Unidos de Europa? ¿Realmente qué le une a un holandés o a un alemán con un español o un italiano? ¿Se puede crear una unión basada solo en lo económico? ¿Se está haciendo algo en este sentido?
Bueno, yo creo, Fernando, que nos une mucho, ¿no? Aquí hay personas relevantes que han sido muy relevantes en el ámbito de la construcción europea y nos une unas ideas de fondo comunes, unos valores comunes, el humanismo europeo, se quiere, ¿no? Y yo creo que eso es un cemento muy potente, ¿no? Mucho más potente que las diferencias que tengamos, ¿no? Y prueba de ello es que hemos dedicado mucho esfuerzo a esa unión, ¿no? Por tanto, no se habría dedicado tanto esfuerzo si no realmente hubiera elementos de unión como los que tenemos en Europa, ¿no? Es verdad que luego pues las diferencias también son grandes, ¿no? La verdad es que creo que hubo un líder europeo, no sé si fue Monet, que dijo algo así como que quien no crea en los milagros no cree en Europa o no puede creer en Europa. Es verdad que tiene un cierto componente todo esto de la Unión Europea de milagro, ¿no? Pero vamos, yo la verdad es que creo que hay una unión muy fuerte, como he dicho antes, no solamente creo eso, sino que creo que va a sobrevivir a todo tipo de turbulencias y avatares, ¿no? Y va a sobrevivir incluso a esa idea de que parece casi un imposible, ¿no? Yo creo que tenemos una unión en Europa muy clara. No, tampoco yo soy experto o historiador o, en fin, para adentrarme en esos terrenos, ¿no? Pero creo que existe esa unión, ¿no? Bueno, muchas gracias. En nombre de Red Eléctrica de España, BT y Asisa, don Ramón Casanova, director en esta última clausura del acto. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a don Juan Carlos Ureta por su magnífica exposición.